Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Así es, todos los días, martes y jueves, nos juntamos aquí con Francisco Aravena para conversar con los hombres y mujeres que están haciendo ciencia, aquí en nuestro país, también en otras partes, porque hemos tenido invitados de todas partes, y en esta ocasión, Pancho, tenemos a una gran invitada. Nos sentimos honrados de recibirla. La doctora Cecilia Hidalgo no solamente es Premio Nacional de Ciencia en 2006, fíjate que fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencia, recién el año 2006. También la doctora Hidalgo fue la primera doctora en Ciencias de la Universidad de Chile en 1969. Y obviamente hemos buscado una conversación con ella, un poco aprovechando la conmemoración de ayer del Día de la Mujer, porque obviamente el rol de la mujer en ciencia ha sido uno de los temas que quizás en el último tiempo se ha puesto en relevancia, digamos, de mejor manera, pero queremos saber cuál es su evaluación al respecto. Doctora Cecilia Hidalgo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la entrevista. Doctora, usted escribió justamente en la tercera.com una columna el 11 de febrero, cuando fue el Día de las Mujeres en Ciencia, y la tituló Mujeres en Ciencia, una eterna lucha contra los prejuicios. Aprovechando, doctora, su trayectoria, ¿cómo ha visto la evolución de las mujeres en ciencias desde que usted se convirtió, como decía yo, la primera doctora en Ciencias de la Universidad de Chile, el 69, hasta nuestros días? Bueno, claramente había un avance, pero es más lento de lo que desearíamos. Ahora hay mucho más mujeres entrando a programas de doctorado y veremos cómo les va a ir cuando inicien sus carreras como científicas independientes. Si acaso van a llegar a ser líderes de grupo, cosa que en este momento es bastante, la representación de las mujeres es bastante menor que la de los hombres en esa situación. Entonces esperamos que las generaciones futuras vayan avanzando en forma más rápida en romper las brechas de género, eliminarlas. ¿De qué depende ese avance, doctora, a su juicio? Yo pienso que hay varios factores, pero el más importante de todos es un factor que tiene que ver con la cultura de nuestra sociedad. ¿Y por qué digo eso? Porque yo pienso que en general hay una desconfianza sobre el talento de las mujeres. Nos han etiquetado como demasiado emocionales, que no somos capaces de tener pensamiento objetivo ni de hacer análisis crítico, y por eso nos han relegado a un papel secundario, y es bastante más difícil para una mujer demostrar que tiene capacidad como para liderar un grupo de investigación. Por esos prejuicios de la sociedad. Ahora, claro, eso uno diría son, sobre todo esto que son emocionales, que no son capaces de tener un pensamiento suficientemente racional, uno diría, esa es una postura y es una mirada de décadas atrás. ¿Usted dice, eso sigue vigente? Mire, yo le voy a contar algo que a mí me impactó muchísimo. El año 2015, en España, el diario El País publicó los resultados de una encuesta que se le hizo a personas de distintos países europeos. Estamos hablando de Inglaterra, Alemania, Italia, España, Francia, en que el 70% opinaba que las mujeres no tenían talento para ser líderes científicas por las razones que ya le acabo de describir. Falta de capacidad de pensamiento crítico, demasiado emocionales, y eso pasó el año 2015, o sea, estamos hablando de 5 años y medio atrás. Entonces, si bien es una idea que ha permeado nuestra sociedad desde hace muchos años, todavía está bastante vigente, sí, lo cual es un desastre. Claro, es bien sorprendente lo que apunta, porque uno imaginaría que a medida que obviamente van entrando nuevas generaciones, quizás uno esperaría, por lo menos con una educación menos cargada de prejuicios, el panorama fuera mejorando, pero al parecer no es tan así. Bueno, falta empezar desde muy chiquititos con las niñas y los niños.
empoderando a las niñas que sí tienen interés, porque obviamente no todas las mujeres van a querer ser científicas, pero las que sí tengan el interés hay que apoyarlas y demostrarles que sí se puede, que si tienen talento y trabajan duro, porque eso no hay que obviarlo, les va a ir bien. Y no tiene por qué el hecho de ser mujer frenarlas en su trayectoria. Existen, doctora, algunos, porque claro, usted está hablando de una brecha que es cultural, ¿no es cierto? O que tiene un trasfondo cultural, pero hay elementos también institucionales o institucionalizados que estén dificultando el acceso de las mujeres, no solo a convertirse en científicas, sino que a desarrollarse profesionalmente en el mundo de la ciencia. Yo creo que sí, pero son bastante sutiles. Son difíciles de revelar estos prejuicios, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo le puedo dar un dato. Las mujeres cuando postulan, si son académicas, cuando postulan a subir de rango, por ejemplo, si una mujer quiere pasar de ser profesora asistente a ser profesora asociada en una universidad, es impactante ver cómo juntan muchísimo más antecedentes que los que juntan los hombres que están haciendo lo mismo. Entonces, eso para mí refleja que a las mujeres se les pide mucho, se les pide demostrar que tienen pensamiento independiente, se les pide demostrar que son capaces de liderar un grupo con mucho mayor fuerza que lo que se les pide a los hombres, que se da por hecho. Y esto se refleja en cosas tan obvias como, por ejemplo, y esto es un estudio que se hizo a nivel internacional, en que se encontró que las cartas de recomendación que se les daba a las científicas mujeres en general eran bien distintas que las cartas de recomendación que se les daban a científicos hombres, que estaban optando a un puesto o a un proyecto. Las cartas de las mujeres decían que eran simpáticas, amables, buenas personas. En cambio, las cartas de los hombres decían, y eso está publicado, decían que eran muy capaces, muy inteligentes, muy dotados para liderar un grupo. Entonces, hasta ahí se muestra estos prejuicios contra el talento de las mujeres, que yo creo que son los que en el fondo han frenado el desarrollo de las mujeres en la ciencia. Estamos conversando con la doctora María Cecilia Hidalgo, presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, Premio Nacional de Ciencias Naturales del año 2006. Doctora, en este tema se ha recalcado mucho el valor de tener buenos ejemplos, ¿no? Buenos modelos. Usted misma, desde luego, ha sido una muy buena modelo para las mujeres científicas que la han sucedido naturalmente. Usted ahora es la presidenta de la Academia Chilena de Ciencias y hemos visto que justamente desde la Academia se han iniciado programas para fomentar la ciencia y la investigación realizada por mujeres. Ustedes entregan el premio Adeliana Gutiérrez a científicas destacadas y por otro lado vemos también que en el flamante Ministerio de Ciencia la subsecretaria Carolina Torrealba también ha impulsado una agenda de género bastante activa. Todas las seremis del Ministerio son científicas mujeres. ¿Qué valor y qué trascendencia le atribuye usted a ese tipo de cosas y qué es lo que queda por hacer en ese sentido como para iniciar ese trabajo? Bueno, queda mucho por hacer, pero lo importante es que hemos tomado conciencia y qué bueno que menciona las gestiones de la subsecretaria Carolina Torrealba, porque yo justamente integro también el Consejo de Género que creó ella en el Ministerio, en que justamente estamos buscando generar medidas para impulsar el ingreso de las mujeres a la ciencia y también para promover que se desarrollen a su máximo potencial una vez que han entrado en la carrera, que no encuentren estos techos de vidrio famosos que se habla en la literatura internacional, en que dicen que las mujeres tenemos muchas dificultades para lograr avanzar. Les doy algunos datos. Las profesoras titulares en las universidades del CRUCH son el 20% de los profesores totales. Entonces, claramente ahí hay una pirámide, porque inicialmente el número de mujeres y de hombres es bastante igual cuando ingresan a la carrera. Claro, entonces, y hay universidades, algo pasa ahí. Claro, y hay universidades muy destacadas donde las decanas
brillan por su ausencia, y para qué hablar de las rectoras. Son pocas las universidades, particularmente las más tradicionales, ¿no? Tanto públicas como privadas, que tengan rectoras. Yo no recuerdo, no sé, por la Universidad de Chile no ha habido rectora, ¿no? Nunca. La Universidad Católica tampoco ha habido rectora. Claro. Tampoco. Tampoco. Por nombrar solo dos. La Universidad de Santiago, no sé, de Concepción, habría que empezar a revisar todo, y uno se encuentra que efectivamente hay todavía estos famosos techos de vidrio, ¿no? Exactamente. Que han sido muy difíciles de romper. En su caso, usted ha roto varios. Personalmente, ¿no es cierto? Cosa que debe tener también, obviamente, que tiene genera, me imagino, una satisfacción y un orgullo, pero también debe tener sus costos, ¿o no? Bueno, yo he estado siempre tan ocupada, yo creo que eso es lo que me ha definido a mí, que he estado siempre tan ocupada que casi no he tenido tiempo de pensar en los costos que ha tenido esto, porque a mí el hacer ciencia es algo que me apasiona. Pero al mismo tiempo he logrado, y estoy muy feliz por eso, formar una familia. Yo tengo 4 hijos, ahora tengo ya 5 nietos, y somos una familia muy feliz y muy unida. Entonces eso a mí me produce mucha felicidad. Poder haber hecho una carrera científica como la que he podido desarrollar, y al mismo tiempo haber podido formar una familia tan linda como la familia que tengo. Y brillante, hay que decir también. Doctora, quería preguntarle, como usted decía al principio de la conversación, muchas de las barreras que se ponen a las mujeres para avanzar en ciencia parten desde la educación más temprana, ¿no? Incluso con prejuicios que no son incluso conscientes por parte de quienes los perpetran o perpetramos, que tiene que ver con la actitud, y eso se ha estudiado, la actitud con lo que, por ejemplo, un profesor de matemáticas o de ciencias le habla a un niño o a una niña, cosas por el estilo. Y quería preguntarle si desde instancias como la Academia Chilena de Ciencias u otras, se ha puesto una atención justamente con tratar de corregir eso en la educación escolar temprana. Estamos en el Consejo de Género del Ministerio, y yo ahí estoy en representación de la Academia Chilena de Ciencia, justamente abordando esos temas. ¿Cómo podemos presentar ejemplos de mujeres científicas, y no como yo, que ya estoy como terminando mi carrera, sino que de mujeres jóvenes que están iniciando sus carreras independientes, para que vean que no está tan alejado el pensar en transformarse en una mujer científica. Además que es un camino, el de la ciencia, muy interesante y muy desafiante, y al mismo tiempo muy atractivo, porque uno siempre está explorando cosas nuevas. Nunca tiene la misma rutina, porque una vez que uno encontró y resolvió un problema que se había planteado, lo publica y tiene que moverse a nuevos desafíos. Y además siempre está interactuando con científicos del área en que uno trabaja, de todo el mundo. Entonces muy bonito, porque uno tiene amigos en todas partes y gente a quien uno conoce y respeta, y lo mismo pasa con ellos hacia uno. Entonces es una comunidad muy interesante, global, y que nos mantiene conectados con el resto del mundo siempre. Estamos conversando con la doctora María Cecilia Hidalgo, que es doctora en ciencias, presidenta de la Academia de Ciencias y también Premio Nacional de Ciencias Naturales del año 2006. Quería volver al tema de las sutilezas. Y me estoy imaginando no sé, en las reuniones de la Academia de Ciencias, donde me imagino, creo que podría incluso apostar, hay mayoría de hombres. No sé cómo es. Bueno, éramos 5 académicas de número, ¿ya?, de un total de 36, y acabamos de elegir a la doctora Dora Alvis, así que ahora somos un 17%. 17%. Ya ese número es bastante expresivo, ese porcentaje es bastante expresivo. En la relación con sus pares ahí en la academia, ¿nota usted la presencia de alguna de esas sutilezas? Yo diría que no. Ya. Yo diría que no, porque además a mí ellos me eligieron, o sea,
y fue una elección clarísima. Yo saqué más del 80% de los votos cuando se votó para elegir presidente. Entonces fue un respaldo muy grande que he tenido, y yo tengo una relación muy armoniosa con el resto de los académicos. Es que cuando uno llega a cierto nivel, yo creo que estos prejuicios ya, como que uno tiene toda una trayectoria detrás que la apoya, entonces los prejuicios ya no están tan obvios, a pesar de que hay cosas divertidas. Por ejemplo, yo voy con un colega más joven que yo, que probablemente ha sido mi alumno, a entrevistarnos con alguna secretaria en la universidad, y le dicen, ¿cómo está, doctor? Por decir un nombre, doctor Pérez. Y a mí me dicen, ¿y usted cómo está, señora Cecilia? Claro, claro. Eso es típico. Claro, es bien típico. Hay también algo que, bueno, que se produce mucho, ¿no es cierto?, en los grupos dominados por hombres, tradicionalmente dominados por hombres, cuando está en la presencia de alguna mujer, sobre todo si esa mujer tiene una posición de jerárquica superior, que pese a todo eso, los hombres muchas veces tendemos a no escuchar a las mujeres de la misma manera como escuchamos a los pares hombres, o no sé, intentar explicar lo que la mujer quiso decir, cosa que es bastante habitual también en muchas reuniones. Eso es bastante habitual, que a uno la traducen. Claro, el famoso mansplaining, ¿no es cierto? Claro. Que es muy clásico. Sí. Usted dice, ya llega un cierto momento en la trayectoria de una persona en que ese tipo de manifestaciones, más o menos sutiles, empiezan a desaparecer. Yo creo que sí, pero es cuando ya uno poco menos que es premio nacional. Claro, imagínese lo que se necesita. Claro. Sí, y otra cosa que yo quería mencionar y que no quiero que se me quede en el tintero, es que también hay una brecha salarial que a mí me parece absolutamente indignante. Las mujeres, ¿por qué vamos a recibir un sueldo menor que el de los hombres si realizamos la misma tarea en la academia, por ejemplo, en la universidad? A eso me refiero con la academia. Y hay una brecha que es como de un 15 a un 20% que las mujeres ganamos menos. Claro, inexplicable. Y sin justificación alguna. Y eso ¿qué se puede hacer con respecto a eso? Porque hay obviamente que un tema que se ha denunciado muchas veces, pero sí, justamente. Pero todavía no se encuentra solución. O sea, a ver, la solución existe. Lo que no se hace es aplicarla. No se implementa. Claro que sí. Sí, siempre hay problemas de presupuesto, entonces es un problema que queda relegado y que se perpetúa, y que a mí me parece absolutamente inaceptable. Doctora Cecilia Hidalgo, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros aquí conversando en Radio Duna. Que esté muy bien, un gusto saludarla siempre. No, muchísimas gracias por la entrevista y que estén muy bien ustedes también. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Pancho, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, Polo Ramírez. Hasta el día jueves, ahí nos juntamos nuevamente. Hoy vamos a escuchar un poquito de música.